Muchos creen que los científicos son capaces de responder a cualquier pregunta o al menos encontrar una explicación lógica de lo sucedido. Pero a veces ocurren eventos que dejan perplejos incluso a las mentes más brillantes del planeta. En este video hablaré de los 10 fenómenos más extraños e inexplicables que durante muchos años siguen siendo un misterio para el mundo científico y obligan a los amantes del misticismo a crear teorías increíbles. El 28 de noviembre del año 2021, en la primera mitad del día, los residentes de Long Island comenzaron a llamar a los servicios de emergencia de Nueva York. La mayoría eran habitantes de Babilón y Lindenhurst. Informaban haber escuchado un estruendo comparable a una gran explosión y sentir incluso sacudidas subterráneas. Al lugar acudieron rápidamente rescatistas, médicos y la policía del condado de Suffolk. Los oficiales entrevistaron a los residentes y determinaron el origen del ruido. Provenía de la deshabitada isla Fox, ubicada al sur de Long Island. Los especialistas inspeccionaron cuidadosamente el terreno, pero no encontraron nada relevante. Lo único que hallaron fue un pequeño cráter en la costa. Medía 120 centímetros de ancho y aproximadamente medio metro de profundidad. Ese mismo día, las noticias informaron que según la versión preliminar de la investigación, el cráter se formó por la detonación de un artefacto explosivo desconocido. No hubo víctimas y aún no se ha identificado a los responsables. El hecho de que la policía no pudiera encontrar a los autores del estallido generó gran temor entre la población. Las personas sospechaban que la explosión en la isla Fox era parte de la preparación para un crimen más grave. Las autoridades prometieron esclarecer el incidente y pidieron a todos los que vieron algo sospechoso el 28 de noviembre que contactaran con la unidad contra incendios provocados o con la línea Crime Stoppers que garantiza el anonimato. Uno de los que llamó a la línea directa fue John Sacchitello, empleado del establecimiento Venetian Shores. Contó que en el momento de la explosión se encontraba cerca de la isla Fox y vio personalmente cómo una nube de arena se elevaba al cielo. También mencionó una onda expansiva tan potente que casi lo derriba. Al cabo de un tiempo, la policía recibió fotos que mostraban una lancha alejándose de la isla con varias personas a bordo. Sin embargo, no tenía características distintivas, salvo unas franjas en el casco, por lo que su búsqueda no tuvo éxito. La policía y el FBI investigaron el caso durante mucho tiempo, pero no lograron encontrar a los culpables. Los residentes de Long Island, sin respuestas, aún siguen preguntándose qué ocurrió ese domingo. ¿Una simple travesura, una prueba de nueva arma o la caída de un objeto extraterrestre? En la madrugada del día 16 de agosto del año 1942, el dirigible L-8 del 32º Escuadrón de la Armada de los Estados Unidos salió para una patrulla programada frente a las costas de California. A bordo se encontraban dos oficiales experimentados, el teniente Ernest Coody y el guardiamarina Charles Adams. Con ellos debía partir también el mecánico de a bordo Riley Hill, pero antes del despegue le ordenaron quedarse porque la aeronave resultó estar sobrecargada. Después de hora y media de vuelo, la tripulación del L-8 informó a la base de Moffett Field sobre un derrame de combustible. Suponiendo que podría deberse a la actividad de submarinos enemigos, los oficiales decidieron investigar. Durante un tiempo sobrevolaron la mancha de combustible e incluso la iluminaron con bengalas de señalización. Según instrucciones precisas, Coody y Adams debían usar una bomba de profundidad para destruir un posible submarino bajo el agua. Pero en lugar de eso, ante los ojos de unos pescadores, el L-8 comenzó a ascender bruscamente y luego desapareció. Lo último que escuchó el despachador de la base militar fue «Nos mantenemos en contacto». Alrededor de las 11:15 fue avistado cerca de Ocean Beach en San Francisco. Dos lugareños encontraron la aeronave en la playa. Al ver que no había nadie en la cabina, intentaron sujetarla con cuerdas de amarre, pero no tuvieron éxito debido al fuerte viento de ese día que empujaba al L-8. Finalmente, el dirigible chocó contra una roca y sufrió graves daños. A causa del impacto, una bomba de profundidad cayó de la aeronave. La pérdida de peso fue suficiente para que el dirigible volviera a elevarse y se dirigiera hacia Daly City. El L-8 sobrevoló un campo de golf perteneciente al Olympic Club. Luego fue visto en la zona de Mission Street. El dirigible militar flotando en el cielo atrajo la atención de muchas personas. Lo observaron hasta que comenzó a descender en la zona de Cracker Amazon y se estrelló en Belmont frente al número 419. Sorprendentemente, ninguna de las bombas de profundidad a bordo explotó al impactar contra el suelo, por lo que no hubo víctimas.
Militares y policías llegaron inmediatamente al lugar del accidente. Tras una inspección detallada de la cabina, no se encontraron rastros que pudieran explicar la desaparición de los oficiales. Una comisión de expertos concluyó que el L-8 estaba en perfectas condiciones ese día y descartó sabotaje, inexperiencia de la tripulación, fallos técnicos o condiciones climáticas adversas. Se propusieron muchas teorías sobre el paradero de Cody y Adams. Algunos pensaban que eran desertores que habían planeado escapar. Sin embargo, en el dirigible caído quedó un conjunto completo de paracaídas y una balsa salvavidas inflable. Otros sugirieron que los pilotos perdieron el control y cayeron de la cabina. No obstante, no se recibió ninguna señal de socorro y la radio a bordo funcionaba perfectamente. También se barajaron hipótesis inusuales como un secuestro extraterrestre o portales a otra dimensión. Fuentes oficiales indican que uno de los oficiales cayó por la escotilla mientras inspeccionaba la mancha de petróleo. El segundo trató de ayudar a su compañero, pero ambos cayeron al océano. Debido a la pérdida repentina de peso, la aeronave ganó altura y voló en dirección aleatoria. En el año 1943, Ernest Cody y Charles Adams fueron declarados legalmente muertos. El L-8 fue restaurado inmediatamente después de la tragedia. Y al finalizar la guerra se vendió a una empresa publicitaria. Después del año 1982, al dirigible se le devolvió su aspecto original y se convirtió en una pieza del Museo Nacional de Aviación Naval, donde permanece hasta el día de hoy. Todo aquel que visita el antiguo cementerio de Friburgo, situado en el sureste de Alemania, inevitablemente pasa por la tumba de Carolina Christina Walter, quien vivió a mediados del siglo XIX. Según los escasos registros de archivo, la joven nació en el año 1850 y tras la muerte de sus padres se mudó a Friburgo junto con su abuela y su hermana Salma. A Carolina se le auguraba un futuro feliz, pero en el año 1867 enfermó de tuberculosis. En aquel entonces esta enfermedad no podía detectarse en etapas tempranas y en la mayoría de los casos terminaba con un desenlace fatal. Los seres queridos de Carolina lucharon por su vida durante 2 semanas, pero la desafortunada falleció poco antes de cumplir los 17 años. Su muerte entristeció profundamente a Salma. Para inmortalizar la memoria de su hermana menor, encargó una lujosa, aunque algo espeluznante, lápida que representa a la joven a tamaño real, recostada en una cama con un libro en la mano. Se cree que esta escultura nos muestra los últimos momentos de su vida. Salma solía visitar con regularidad la tumba de Carolina y en una ocasión encontró un ramo de flores frescas. En ese momento no le dio mayor importancia, ya que su hermana tenía muchos conocidos que podrían haberlas dejado. Pero al regresar al cementerio en otra ocasión, Salma volvió a encontrar un manojo de flores recién cortadas. Sospechando algo extraño, regresó al día siguiente y una vez más, cerca de la mano de la estatua, vio un nuevo ramo. Durante casi 150 años han aparecido flores frescas diariamente en la tumba de Carolina Walter y hasta el día de hoy se desconoce quién las coloca allí. Si bien antes se creía que era su enamorado, incapaz de aceptar la muerte de la joven belleza, ahora los lugareños hablan de un fantasma eternamente ligado a ese lugar. Pero también existen explicaciones más lógicas. Quienes no creen en lo sobrenatural piensan que las flores son dejadas por los descendientes del hombre que amaba a la joven. También podrían ser colocadas por empleados del servicio funerario de la ciudad con el que alguien cercano a Carolina habría firmado un contrato en el pasado. Pero todo esto no son más que suposiciones. La verdad probablemente nunca la sabremos. El 24 de julio del año 1989, en el Parque Nacional Daisetsuzan, ubicado en el corazón de la isla japonesa de Hokkaido, 2 alpinistas de Tokio se desviaron de la ruta y se perdieron. Al no regresar a la hora prevista, la dirección de la base turística, preocupada, llamó a la policía, tras lo cual se envió un helicóptero para buscarlos. Durante un largo tiempo, los rescatistas inspeccionaron minuciosamente la vasta zona hasta que se toparon con un enorme signo de sos formado con troncos de abedul. A los excursionistas perdidos los encontraron aproximadamente a un par de kilómetros de allí. Pero al preguntarles cómo lograron derribar y mover los enormes árboles, resultó que los alpinistas de Tokio no tenían nada que ver con ello. Al amanecer del día siguiente, el equipo de rescate volvió al lugar del SOS con la esperanza de salvar a otras personas perdidas en la montaña. Por desgracia, ya era demasiado tarde. Cerca de los troncos yacían restos humanos con señales de ataque de animales salvajes. Un poco más lejos se encontraba una mochila con calzado masculino, joyas, un minicasete, cintas de audio y una libreta. Según la versión preliminar,
Uno de los fallecidos era Kenji Yamura, un joven desaparecido hacía 5 años en el Parque Nacional Daisetsusan. Así lo indicaban los documentos de identidad encontrados en el lugar, expedidos a su nombre. Sin embargo, el análisis forense determinó que los restos pertenecían a una mujer de mediana edad. La policía también escuchó las cintas halladas en la mochila. Casi todas contenían canciones de varios animes, incluyendo el popular dibujo animado de los años 80, La princesa mágica Minky Momo. En una de las cintas se oyó la voz de un hombre suplicando ayuda y diciendo que no podía moverse. Se la hicieron escuchar a los padres de Kenji Yamura, pero no pudieron confirmar que fuera su hijo. Han pasado más de 30 años desde el hallazgo de los restos humanos en Hokkaido, pero la policía aún no ha identificado a quién pertenecían. Kenji Yamura sigue oficialmente desaparecido y su caso fue cerrado. Pero la parte más enigmática de esta historia son los abedules derribados, que según imágenes topográficas aparecieron en la ladera de la montaña aproximadamente en septiembre del año 1987. Ningún experto ha logrado entender cómo personas agotadas vagando durante tanto tiempo por el bosque sin herramientas especiales lograron talar los árboles y formar con troncos de 5 metros una señal de socorro. En Tailandia vive una gran cantidad de monos, la mayoría de los cuales deambula libremente por las calles de las ciudades y se acercan con gusto a los turistas. El más famoso durante muchos años fue un macaco cangrejero con el divertido apodo de Tío Gordito. Se hizo conocido en todo Internet debido a su sobrepeso. El primate pesaba 27 kilogramos, lo cual triplicaba el peso estándar de otros ejemplares de su especie. Mientras los viajeros alimentaban al gordito con golosinas y grababan divertidos videos con él, los zoólogos elaboraban un plan para hacerlo adelgazar. En el año 2017, Tío Gordito fue llevado de urgencia a un centro veterinario porque se sintió mal. Durante 2 años, el macaco permaneció bajo tratamiento y seguía una estricta dieta. Cuando su peso volvió a ser normal, se decidió devolverlo a su hábitat habitual. Para su traslado se contrató una furgoneta especialmente equipada y como acompañantes viajaron cuidadores del centro. Pero ocurrió lo inesperado. El primate de alguna manera logró escapar de la jaula y se fugó. Durante varios días, voluntarios y colaboradores buscaron por los alrededores, pero no encontraron rastro alguno del animal perdido. Los especialistas suponen que el mono, que ya tenía más de 20 años, no soportó el largo viaje. Sintiendo que se acercaba a su final, salió del vehículo y se alejó de los humanos. Pero los admiradores de Tío Gordito no creen que haya muerto. Esperan que simplemente se haya reunido con otros de su especie y aún viva con ellos en alguna parte de la jungla. En el año 2003, a Adetmar Doring, fundador del programa de intercambio deportivo asiático alemán, se le propuso organizar una competición amistosa de balonmano entre las selecciones de Alemania y Sri Lanka. Él aceptó con gusto, ya que durante muchos años había trabajado en la organización de eventos similares en diferentes disciplinas deportivas. Sin embargo, al encontrarse con los invitados de Sri Lanka, Doring sospechó que algo no iba bien. En primer lugar, le llamó la atención su apariencia. Por lo general, los deportistas se presentan ante los periodistas con el uniforme del equipo, pero los jugadores de balonmano llegaron a la sesión de fotos con trajes comunes. En segundo lugar, no le gustó su desempeño. El equipo de Sri Lanka perdió el partido de exhibición con un marcador de 36-2. Aún así, Doring decidió no sacar conclusiones precipitadas. Ayudó a todos los miembros del equipo a obtener sus visas y en septiembre del año 2004 los llevó a Wilsdorf-Lingen, donde estaban programados 10 partidos del torneo. La selección de Sri Lanka, compuesta por 23 personas, el día de su llegada hizo una excursión por la ciudad y por la noche asistió a la cena oficial. Todos los deportistas parecían felices, conversaban con entusiasmo con los balonmanistas alemanes e incluso participaron en el primer partido del torneo donde nuevamente fueron derrotados. Pero el 13 de septiembre, al día siguiente del partido, todo el equipo desapareció del hotel. Según el personal, los jugadores de balonmano salieron en pequeños grupos en dirección desconocida. En las habitaciones quedaron sus pertenencias personales, incluyendo el uniforme y hasta la ropa interior. Durante varios días, equipos de búsqueda y rescate recorrieron los alrededores del hotel y las calles de Wilsdorf. En las noticias se mostraban constantemente las fotos de los deportistas, pero ningún residente local los había visto. Más tarde, la desaparición de los 23 extranjeros fue comentada por medios internacionales. El Ministerio de Deportes de Sri Lanka declaró que en su país no existía ninguna selección de balonmano ni la había habido nunca.
Algunos creyeron que Doring había conspirado con los refugiados de Sri Lanka y ayudado a terroristas tamiles a entrar ilegalmente en Alemania. Pronto la situación fue olvidada y las visas de los falsos jugadores de balonmano fueron anuladas. Sin embargo, la pregunta de a dónde fueron los 23 hombres sigue sin respuesta. La única pista es una nota dejada en una habitación del hotel en la que se afirma que se marcharon a Francia. Pero si eso fue así, el Servicio de Migración de Alemania no pudo comprobarlo. En el año 1903, Charlie Chaplin, una de las estrellas mundiales del cine mudo, consiguió un trabajo fijo en un teatro famoso por su puesta en escena de la obra Sherlock Holmes. Le dieron el papel del joven sirviente Billy y partió de gira por el Reino Unido con otros actores. Una vez la compañía teatral llegó a Ebb Valley, un asentamiento minero en el sur de Gales. Los habitantes del lugar parecían completamente normales a primera vista. Recibieron a los invitados con alegría, les proporcionaron alojamiento y comida. El joven actor quedó impresionado por su hospitalidad y ni se imaginaba que ese encuentro terminaría de forma extraña. Todo comenzó cuando Charlie Chaplin, que entonces tenía poco más de 16 años, aceptó alojarse en la casa de uno de los residentes. La primera noche transcurrió sin incidentes. Al día siguiente, al anochecer, el anfitrión lo invitó a ver algo curioso. Sin sospechar nada, el actor lo siguió a la cocina y vio un armario. No tenía puertas. En su lugar había una tela que cubría lo que había dentro. El dueño de la casa, guiñando un ojo misteriosamente, llamó a alguien por el nombre de Gilbert. En respuesta, salió del armario una figura humanoide que no era exactamente humana. Era una criatura de apariencia humana de mediana edad, con una cabeza grande y achatada, una boca alargada en forma de sonrisa con dientes amarillos y casi sin nariz. Chaplin también notó su cabello blanco, piel clara, hombros bien formados y piernas tan cortas que bajo sus pantalones cortados hasta los muslos se veían los dedos de los pies. Charlie quedó paralizado por el horror, pero el hombre se comportaba con normalidad, hacía que Gilbert saltara alto y mostrara varios trucos acrobáticos. Le preguntó al joven actor si era posible colocar a este hombre rana en algún circo. El muchacho, asustado, pero tratando de mantener la calma, nombró algunos lugares donde esa criatura podría actuar. Cuando terminó el espectáculo, Chaplin fue a su habitación. Estaba tan preocupado que no podía dormir, pero nadie lo molestó esa noche. A la mañana siguiente, el dueño de la casa le dijo que la habitación en la que había dormido en realidad pertenecía a Gilbert. Ese mismo día, la compañía teatral abandonó el pueblo. A Charlie le tocó estrechar la mano de la criatura para despedirse, aunque le resultaba repugnante hacerlo. A lo largo de su vida pensó más de una vez en el origen de Gilbert y que fue de él después, pero nunca intentó regresar a Ebb Valley para buscarlo. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por vernos. Nos vemos pronto. Adiós.